Antes de la caída, Dios hablaba con Adán, lo puso en el huerto, le mandó labrarlo, cuidarlo. Yo digo, mire, algunas veces nos equivocamos porque decimos que el castigo lo hizo, que el trabajo lo hizo Dios como castigo. No, si el hombre de que lo creó, lo puso a trabajar, no lo dejó de haragán. No sé si usted ha leído cuidadosamente el Génesis cuando dice que Dios creó al hombre y lo puso en el huerto, ¿para qué? Para que lo labrase, ya ese es trabajo. Amén, ese es trabajo. Así es de que antes de que el hombre cayera, ya el hombre ya hacía algo, no estaba ocioso. Después del pecado, Dios también siguió buscando comunicarse con Adán. Dice la Biblia que oyó la voz de Dios que se paseaba en el huerto y dice que Adán la escuchó, tuvo miedo y se escondió. ¿Qué le quiero decir con todo esto, hermano? Dios siempre ha buscado comunicarse con nosotros. Desde antes hasta el día de hoy, y lo seguirá haciendo hasta el día de mañana, hasta que Él venga. Pero nos mantenemos tan ocupados, nos mantenemos extremadamente ocupados en nuestras faenas, que pocas veces o en raros momentos nosotros prestamos atención a la palabra de Dios. Y usted me va a decir, no, mire, ¿cómo va a creer que yo no oigo la voz de Dios si aquí estamos en la iglesia? Muchas veces, hermanos, solo buscamos llenar un espacio de tiempo en nuestra vida, pero realmente nuestra relación con Dios es bastante distante. Jonás no era un inconverso, Jonás era un profeta de Dios. Amén. No era del montón, no, era parte de los profetas. Pero oyó una palabra, oyó una orden, y en lugar de cumplirla, se fue haciendo todo lo contrario. Yo quiero decirle esta mañana, en más de una ocasión, Dios a usted y a mí nos ha dado una palabra. En más de una ocasión Dios nos ha hablado. Y curiosamente, hermanos, lo que hemos hecho, a pesar de que podemos ver en la historia del profeta Jonás la consecuencia de la desobediencia, nosotros lo que hemos hecho es exactamente lo mismo: ignorar la voz de Dios o hacer todo lo contrario de lo que Dios nos manda. Dios siempre nos ha hablado. Después de Adán, cuando Adán fue sacado del huerto, comenzó a comunicarse con aquella generación, la cual tampoco quiso escuchar nada de Dios. Dice la Biblia en Génesis de que vio que todo designio del corazón era de continuo al mal. ¿Qué significa? El hombre no quería nada con Dios. Aquella generación murió en el diluvio. Y se levanta una nueva generación a partir de Noé, la cual poco tiempo también dejó de escuchar la voz de Dios y se fue siguiendo sus propios caminos. Viene Dios y hace un llamado especial, llama a Abraham. Abraham y su descendencia en los primeros tiempos caminaron cerca de Dios, pero una vez Dios había cumplido sus promesas, ¿sabe qué? Israel también dejó de escuchar la voz de Dios y de ser obediente a su palabra. Y aún en los momentos más difíciles, el pueblo cerró los oídos a la palabra de Dios. Yo sé que usted conoce parte de la historia y sobre todo la de Nabucodonosor cuando invadió Israel. Y en aquellos momentos que Israel estaba quedando desolado, se acercan los que habían quedado en Jerusalén al profeta Jeremías y le dice: mira, consulta a Dios, ¿qué hacemos ante esta situación? ¿Nos vamos para Egipto o nos quedamos acá? Dice que Jeremías consultó a Dios y al cabo de 10 días le vino una respuesta y les dice el Señor: diles que se sometan al rey de Babilonia y que no bajen a Egipto. Hermanos, muchas veces hacemos nosotros lo mismo. En la dificultad consultamos a Dios, pero lo que Dios nos responde no es lo que nosotros queremos. Dios nos responde algo contrario a lo que nosotros queremos. Jeremías capítulo 44, versículo 16, he tomado solo este versículo, porque fue la respuesta que aquellos hombres dieron a Jeremías. Cuando el profeta le estaba transmitiendo la voz que Dios le había dado para ese pueblo, ellos dijeron: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti.
Mire qué duro. Y nosotros podemos criticar que el pueblo, que gente más rebelde, pero cuando tomamos un espejo figurativamente, podemos ver que muchas veces nosotros hemos hecho lo mismo delante de Dios. Porque en medio de nuestras enfermedades, en medio de nuestras dificultades, hemos consultado a Dios. Dios ha dado palabras de diferentes maneras y ¿sabe qué hemos hecho? Esa palabra no viene de Dios. Hemos desechado la palabra. Yo creo que usted se puede hacer un examen de conciencia en los problemas, en las dificultades, en nuestras enfermedades. ¿Cómo hemos sido o qué cabida le hemos dado a la palabra de Dios cuando ha tocado nuestro corazón? Hermanos, como decía, Dios siempre ha hablado y dice Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó herederos de todo y por quien asimismo hizo el universo. Valdría la pena, hermanos, valdría la pena detenernos un momento y preguntarnos, ¿en verdad estamos oyendo la palabra que Dios nos está dando a través de Cristo Jesús? ¿Estaremos nosotros escuchando la palabra que Dios nos ha dado? La palabra que Dios nos da. Y si no, quiero que a través de este sermón llamado Cristianos en modo Jonás, nos detengamos un momento y podamos enmendar nuestro camino. El modo Jonás, le dice la mención del teléfono. Cuando usted lo pone en modo silencioso o cualquier otro modo, sabe, el teléfono hace dos funciones. Desactiva unas aplicaciones y activa otras. ¿No es cierto? Creo que todos lo sabemos, ¿no? Por ejemplo, hoy hasta hay modo culto, ya sabía usted, hay modo culto. Si usted va a la iglesia y pone el teléfono en modo culto, le pone ahí de 9 a 10 y media y el teléfono en ese momento no le va a hacer ningún ruido. O sea, ¿cómo nos facilita las cosas? El problema es que si estamos muy adictos al teléfono, va a ser un problema. Pero, hermanos, así es el teléfono. Activa unas y desactiva otras. Cuando hablamos de modo Jonás, algo parecido sucede en nuestras vidas. Porque en el modo Jonás los cristianos desactivamos el oído para no escuchar la voz de Dios y activamos la sordera. Amén. Activamos el modo sordo. A palabras necias, oídos sordos. ¿Ya ha oído ese refrán usted? Así muchas veces estamos nosotros. Y sí, estamos en la iglesia. Estamos quizás en medio de quienes están hablando cosas de Dios y nosotros como que no es absolutamente con nosotros. Pueda que lo que se está predicando en el determinado momento está tocando nuestra conciencia, está golpeando nuestra situación y nosotros, no es conmigo la cosa. Y podemos llegar a nuestras casas y oíste lo que estuvo diciendo el pecado. No, ¿de qué vos? No, casi lo mismo que te está pasando. No le puse atención vos. No, lo que pasa es que estaba en el modo Jonás. Apagado el oído espiritual y activado el modo sordera. Yo no sé si usted está oyendo esta mañana. Amén. Yo no sé si tiene activado el modo de escuchar y apagado el modo sordo o está al revés. Pero así nos pasa, hermanos, muchas veces a nosotros. El modo silencio en su teléfono evita que usted sea molestado, que usted sea advertido. Yo no sé, a los que trabajamos muchas veces vamos manejando y el teléfono no le prestamos atención. Y de repente llegamos donde el cliente y el cliente dice, fíjese que le estuve llamando para decirle que no viniera. Pero quizás no, fíjese que nos hubiera ahorrado el viaje. No sé si me entiende. Si nosotros estuviéramos siempre activos a la voz de Dios, ¿cuántos problemas nos ahorráramos? ¿Cuántas dificultades nos ahorráramos? Pero simplemente hasta que ya tenemos todo encima, entonces, hoy sí entiendo que el Señor me estaba hablando a tiempo y yo no quise escuchar. El modo silencio, hermanos, en nosotros, en lugar de ayudarnos, nos destruye. Porque no queremos oír ni escuchar la voz de Dios. Hermanos, en el modo Jonás se desactiva la obediencia y se activa la rebeldía. Amén. En el modo Jonás se desactiva la obediencia y se activa la rebeldía.
¿Por qué, hermano? ¿Por qué digo que muchos cristianos estamos en el modo Jonás? Porque si Dios nos ha hablado, por lo general cuando Dios habla es para darnos una orden. Amén. Dios dice en el libro que acabamos de leer: y vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive. Quizás el Señor a usted, a mí, no nos ha mandado a predicar a Siria. Digo a Siria porque es uno de los países donde ahorita es bien difícil predicar el evangelio. Quizás dicen: no, mire, hermano, es que si usted lo mandara donde a mí me ha mandado, yo creo que usted también se hiciera el loco. Amén. Pero Dios no nos está mandando a predicar a Siria. Hermanos, muchas veces simplemente Dios lo que nos dice: oye, levántate y perdona. Amén. Algo tan duro que a nosotros nos cuesta, más que ir a Siria quizás, perdonar. Es que nosotros, hermanos, somos seres humanos emocionales extremadamente sensibles, que cuando alguien nos toca en nuestros sentimientos, nos cuesta pasar la página. Yo no sé cuántos acá andamos arrastrando ya no raíces, sino que ceibas de amarguras, con acastes de amargura. Ya saben que son uno de los árboles más grandes, ¿verdad? Dice alguien por ahí, critica, dice: no, mire que el arbolito es pecado. El arbolito de Navidad es pecado, pero más pecado es la ceiba. Dice que andamos en nuestros corazones llenos de odio, de rencor y de que no podemos ver a la persona. Yo no sé por qué no se va para otra iglesia. Mire el que tiene a la par y no le diga nada, no vaya a ser. Amén, porque en Cristo todos somos uno. Dios muchas veces no nos está pidiendo algo extremadamente difícil, sino que nos pide algo que es parte de nuestra vocación como hijos de Dios. Y hablamos en este caso, Dios quizás solo está diciendo: ¿sabes qué? Levántate y perdona. Levántate y perdona. O en otras ocasiones Dios nos puede decir: oye, levántate y pide perdón. Y no necesariamente a Dios. Porque muchas personas dicen: no, yo ya por mis cosas que hice, yo ya le pedí perdón a Dios. No, pídale perdón también al hermano que ofendió. Pídale perdón también al vecino, al que le ha estado tirando la basura. Pídale perdón también usted a aquella persona a la que ha dañado. Y reconozcamos, la palabra nos dice que entre nosotros mismos perdonemos nuestras ofensas. Muchas veces el Señor ya nos ha dicho esa palabra, nos ha dado, pero ¿sabe qué? En el modo Jonás la cosa no es con nosotros, es con el que no vino ahora. Amén. Así es que le predico las sillas vacías. No sé si me entiende, porque muchas veces nosotros no queremos tomar la parte que nos corresponde. Levántate, le dijo, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ya usted conoce, ¿verdad? Jonasito, en vez de levantarse y ir para Nínive, se levantó para huir de la presencia de Dios. En el modo Jonás se activa también la ignorancia y anula el conocimiento. ¿Por qué la ignorancia? ¿En qué cabeza le cabía a Jonás que podía huir de la presencia de Dios? Porque yo no sé acá en alguno de nosotros, ¿quién cree que puede huir de la presencia de Dios? ¿Hay alguien que levante la mano? Se la vamos a cortar. ¿Eh? ¿Cree usted que puede huir de la presencia de Dios? Entonces ahí se activa el modo ignorancia. Y aunque usted crea, no, yo no creo, le voy a decir algo. Cuando hacemos las cosas que son desagradables delante de Dios, cuando las hacemos, porque no nos ve el pastor, porque no nos ve el líder, porque no nos ve ningún hermano en la iglesia, porque ando allá en San Pedro Sula, porque ando allá en Nueva Guatemala, porque ando allá en Heredia, porque ando allá en Managua, y aquí no hay cristiano, aquí yo puedo hacerlo. Ahí estamos activando el modo ignorancia, porque creemos que porque nuestros hermanos no nos ven, tampoco nos ve Dios. No sé si me entiende. Ahí hemos activado el modo ignorancia. Y hemos desactivado el modo de conocimiento y sabiduría, de que Dios está en todas partes. Y que por más que nos escondamos del ojo del hombre, del ojo de Dios jamás nos vamos a poder esconder. Pues Jonás así era. Activó el modo de ignorancia y huyó, dice, según él, de la presencia de Dios. Y fue al puerto y dice, buscando una nave que salía para Tarso, y dijo, yo pago mi pasaje y yo aquí me voy, porque no quiero obedecer la voz de Dios.
Y así en ese viaje a Tarso, ahí andamos muchos. Oiga, preste atención, en ese viaje a Tarsis que hizo Jonás, ahí andamos muchos también. ¿Qué le pasó a Jonás siguiendo camino a Tarsis, navegando a Tarsis? ¿Qué le pasó? Dice, en primer lugar, se quiso desconectar de la responsabilidad. Como muchos de nosotros nos alejamos de Dios y nos quedamos confiados. Y como no pasa nada, entonces todo está bien. Pero dice la palabra que Dios había preparado un viento recio que iba a dar contra aquella nave a donde iba Jonás. Y de repente empezó aquella enorme tempestad a levantarse en el mar y a azotar el barco. Yo no sé por qué tempestad está siendo azotado tu barco en este momento. No sé por qué tempestad puede estar siendo azotado tu barco en este momento. Quizás es una dificultad económica, quizás es una dificultad financiera, quizás es una tormenta de enfermedades. No sé qué tipo de tormenta puede ser la que esté azotando tu barco. Y no precisamente quiero decir que es por desobediencia. A lo mejor es una prueba. Pero haz tú la prueba a ver si es por desobediencia o es porque Dios quiere probar tu fe. Porque a lo mejor es una de las mismas tormentas que se levantó contra Jonás. ¿Y sabe qué pasa? Ya usted conoce la historia, no vamos a ir verso por verso. Ya usted conoce la historia. Los primeros en ser afligidos y agitados, ¿quiénes fueron? La tripulación. Porque Jonás se había echado a dormir en la parte de abajo. Los primeros en ser afectados, lamentablemente muchas veces, es nuestra familia, nuestros cónyuges, nuestros hijos. Comienzan a faltar las cosas, comienzan a escasear lo que antes había abundancia, de repente comienza a faltar. Papá, mira mis zapatitos, ya tienen hambre. Haga paciencia, hijo, ya va a aparecer una bendición. Primero Dios, ya va a salir algo. Así decimos los padres, ¿no? Y que mientras muchas veces si la situación es porque andamos en modo Jonás rebelde contra Dios, olvídese, no va a aparecer nada. Al contrario, vamos de mal en peor. Porque cuando andamos en modo Jonás, hermanos, somos enemigos de Dios. Y siendo enemigos de Dios, olvídese, no va a llegar la bendición. Necesitamos primero ponernos a cuentas con Dios. Necesitamos, como dice alguien, reconciliarnos con Dios en Cristo Jesús para que vuelva una vez más a haber bendición sobre nuestras vidas. Los marineros, dice, trataron de hacer lo que podían por salvar el barco, tiraron todo, hubo una gran pérdida, como muchas veces puede estar habiendo pérdidas en nuestras familias y nosotros seguimos como Jonás, dormidos. Porque es por nuestra causa que que la dificultad está azotando nuestra casa y nosotros seguimos sin mosquearnos, decimos, ¿verdad? Que cuando hay sueño profundo ni las moscas nos despiertan. Así estamos muchas veces. Necesitamos despertarnos. Necesitamos que alguien nos despierte y reconozcamos nuestros errores. ¿En qué momento nosotros nos apartamos de Dios? ¿En qué momento cambiamos la verdad por nuestro criterio? ¿En qué momento le quitamos a la palabra para volver nuevamente a su palabra y poder continuar en los caminos de Dios? Al final, ya usted sabe, vino el pobre Jonasito y lo tiraron al mar. Muerte, significa muerte muchas veces. Los hombres del barco se admiraron que al tirar a Jonás al agua, los problemas se acabaron. Y lamentablemente, hermanos, en muchas familias así pasa. Cuando el fulanito se va, las cosas en la casa, paz. Comienza la tranquilidad. ¿Sabe qué? Ese era un Jonás en la casa. Muchas veces, hermanos, la gente en su trabajo se alegra cuando usted no va a trabajar. Porque no hay problemas. Porque la máquina no se arruina. Porque a nadie regañaron. Y cuando usted está, regañan a todo el mundo y todo se detiene la máquina, hay un montón de problemas. Usted anda en modo Jonás, aunque no lo crea. Porque cuando Jonás llegó al barco, todas las cosas se pusieron mal. Amén.
Si usted está estudiando, cuando usted no llega, el profesor tampoco, y cuando usted llega, hasta examen les hacen a los alumnos. Usted ya sabe, cuando de repente saquen un papel, vamos a hacer examen, todo el mundo se voltea a ver con cara de pálido. Amén. Así nos pasa, hermanos, cuando andamos en enemistad con Dios, cuando andamos en el modo Jonás. Nos cuesta muchas veces reconocerlo. ¿Sabe? Cuando Jonás dice que fue lanzado al agua, Dios ya tenía preparado un enorme pez. Amén. Y ahí en la dificultad, ahí en el Seol, dice que ahí Jonás reconoció su falta. Y allí hizo una oración de súplica, de perdón. Qué bueno que nosotros entendiéramos que en nuestra dificultad, en lugar de seguir culpando a Dios por nuestra mala racha, dijéramos verdaderamente: Señor, tú eres más justo que yo y me estás pagando conforme a las obras que yo he hecho. Pero sé, oh Dios, que tú eres un Dios de misericordia y que no vas a retener tu enojo para siempre, por lo cual yo busco arroparme en tu misericordia. Eso fue lo que hizo Jonás, y eso es lo que debemos hacer nosotros. Reconocer que nuestra falta nos ha llevado ahí y no buscar más otro culpable que nosotros mismos, y pedir perdón. Eso fue lo que hizo Jonás. ¿Y sabe qué pasó? De acuerdo a la palabra, después que Jonás hubo hablado con Dios, allá en el fondo del Seol, allá en la aflicción, dice que en su gran misericordia Dios le dijo al pez que fuera a tierra, le ordenó y que fuera a vomitar, y salió Jonás con vida. Y hubo una segunda oportunidad, y dice: y vino palabra nuevamente a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive y pregona el mensaje que yo te diré. Mire qué fácil le salía a Jonás. Ni siquiera tuvo que hacer el bosquejo, ya Dios le daba la palabra que iba a llevar. Fácil, un mensaje que se puede predicar en ¿qué? 2-3 minutos. De aquí a 40 días, si sitio el niño no se arrepiente, será destruido. Amén. Fácil, ya no más. Si ya se supone que ya todos eran más o menos conocedores de que el Dios que estaba enviando a ese profeta era un Dios verdadero. Porque cuando el rey escuchó, dice, la advertencia, dijo: ¿saben qué? Cambiemos nuestra forma de vivir. Hagamos ayuno durante 40 días. Entonces, ¿por qué? Porque el rey conocía y sabía que el Dios que había mandado esa advertencia era un Dios de temer, era un Dios poderoso. Yo no sé si usted sabe que el Dios a quien nosotros le servimos es un Dios poderoso, es un Dios fuerte y que en ningún momento toma por inocente al culpable. Amén. Ese es nuestro Dios. Debemos de andar delante de nuestro Dios con amor y con temor, porque Dios es amor, dice, pero también es fuego consumidor. Hermanos, ¿cuántas veces Dios nos ha hablado? ¿Y cuántas veces nosotros hemos sido rebeldes a su palabra? ¿Por qué hablamos de esto? Para ya no seguir en enemistad con Dios. Revisemos cómo ha sido nuestra relación durante los 11 meses y medio que han pasado, porque hoy ya tenemos 14, ¿verdad? 11 meses y medio. ¿Cómo hemos sido? ¿Hemos sido obedientes a Dios? ¿Hemos andado en modo obediente o hemos andado en modo rebelde delante de Dios? ¿Hemos andado dispuestos a oír la voz de Dios o hemos estado dispuestos a rechazar y presentar batalla y resistir al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida? Porque muchas veces, mi estimado hermano, los males van a llegar a nuestra vida, las dificultades van a llegar precisamente porque nosotros lo provocamos con nuestras necedades. Proverbios capítulo 16, 7 dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Caso contrario, muchas veces cuando andamos en enemistad con Dios, mire, yo no sé, pero nomás me vio y quizás le caí mal a usted. ¿Ya le ha pasado? Yo creo que no me van a dar el trabajo, fíjese, porque todo iba bien, pero de repente apareció un fulano que nomás me vio y me vio así, mire, como que yo creo que no me lo van a dar, le caí mal. ¿Será que estamos en modo Jonás? Fíjese que el problema no es muy difícil, yo creo que es fácil resolverlo, pero ese hombre que me atendió, bien repugnante, me dijo: ay, aquí no hay nada que hacer, si tiene que pagar, pague. ¿No será que andamos en modo de rebeldía con Dios? Y que aún las cosas más fáciles se nos vuelven complicadas.
Examinémonos a nosotros mismos, hermanos. Y si andamos en modo Jonás, quiero decirle algo. Los cristianos en el modo Jonás no le servimos a Dios. Quizás nos servimos a nosotros mismos, pero no a Dios. Y mientras andemos en el modo Jonás, como lo hemos visto, apagado el oído y activado la sordera, apagada la sabiduría y encendido la ignorancia, apagada la obediencia y hemos activado la soberbia y la desobediencia, hermano, así no vamos a alcanzar las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo te digo esta mañana, si Dios te ha dado una palabra hoy, ayer, no sé cuándo, si Dios te ha dado una palabra, es tiempo que la obedezcamos. Si Dios te ha dado una pequeña orden, es tiempo que la obedezcas. Dios habla en tu corazón y hace sentir en ti la necesidad de lo que debes de hacer. Dios habla en nuestros corazones y nos hace sentir hacia dónde tenemos que movernos y qué es lo que debemos de hacer. Muchas veces sí se va a requerir un esfuerzo porque hay que doblegar nuestro ego, pero mientras no lo hagamos, estaremos en enemistad con Dios. Quiero invitarle esta mañana, cierre sus ojos y por un momento meditemos. En base al símil que hemos hablado, ¿estaremos nosotros en el mismo modo Jonás? ¿Estaremos nosotros en rebeldía, sabiendo lo que Dios está demandando de nosotros y no lo hemos hecho? ¿Será que en lugar de escuchar la palabra, la hemos modificado y la hemos cambiado para adecuarla a nuestra forma de vivir? Si es así, le pregunto, ¿será que esos problemas por los que estamos atravesando son consecuencias de nuestra rebeldía con Dios? Y si son pruebas, pues Dios va a poner fortaleza en usted para poder resistir. Porque la palabra es fiel y dice que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Pero si no es así y si es por nuestra rebeldía, por nuestra enemistad con Dios, yo le digo esta mañana, estimado hermano, hoy podemos reconciliarnos con Dios. Hoy podemos volvernos a Dios. Hoy podemos hacer aquella oración que hizo Jonás en el vientre del pez, allá en el fondo del mar. Hoy podemos reconocer nuestros pecados y pedir perdón y volvernos a Dios. Y Dios oirá nuestra oración y en su gran misericordia nos ayudará y nos restaurará. Padre, gracias te damos en esta mañana por hablar a nuestras vidas, oh Dios eterno. Por permitirnos, Señor, por un momento, intentar entender lo que pasaba en la vida de Jonás y las consecuencias. ¿A qué se debe? ¿Qué tan duras fueron? ¿Y cómo podemos salir de ellas? Ayúdanos, mi Dios, por medio de tu Espíritu Santo, a entenderlas y a comprenderla. Y sobre todo, mi Dios, a poner en práctica la enseñanza. Yo pregunto esta mañana, en medio nuestro, ¿hay alguien que aún no ha recibido a nuestro Señor Jesús como su único y suficiente Salvador? Si hay alguien que aún no es parte del cuerpo de la iglesia de Cristo, yo le invito esta mañana, pase a formar parte del cuerpo de la iglesia del Señor. Reciba a nuestro Señor Jesús como su único y suficiente Salvador en esta mañana. Ahí donde está, si no tiene a Cristo en su corazón, levante su mano. Alguien se acercará a usted y le explicará el plan de salvación. Si no lo hay, damos gracias a Dios. Padre, gracias te damos, oh Dios eterno, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por hablarnos esta mañana. Llévanos, oh Dios, con bien a nuestros hogares y permita, oh Señor, que en el próximo culto podamos estar en este santuario para glorificar y bendecir su nombre. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Que Dios nos bendiga.